Tengo al doctor Jorge Jesús Rodríguez del Ministerio de Salud porque ya están colocándose estas vacunas bivalentes para el COVID. Doctor Rodríguez, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, una vacuna Eh, bivalente que sirve para enfrentarnos a las grandes movilizaciones que vamos a tener la próxima semana y que es una pandemia que no se ha ido. La tenemos muy bien controlada, pero no se ha ido del mundo. ¿Cuál es la ventaja de esta vacuna bivalente? Va a ser una vacuna que va a tener que ser recurrente año tras año, ponernos esta vacuna contra el COVID. ¿Y por qué se llama así? Y no es una vacuna como las que nos pusimos hace unos años. bueno, lo importante aquí es que hay que recordar que las vacunas salvan vidas, por un lado. Por el otro lado, esta vacuna ¿Y de dónde? es muy parecida a la Minsa. vacuna a la influenza. Es decir, Minsa. Minsa. la Creo vacuna a que. la influenza uno se la coloca, pero no evita Déjame. que te dé el contagio. Lo que sí evita son las complicaciones principalmente. Y otro aspecto también a tomar en cuenta es que una vez se coloque la vacuna, uno no va a estar inmediatamente protegido. El sistema de defensa comienza a tener su máxima protección prácticamente 14 días después de haberse colocado la vacuna. En cuanto a por qué se llama bivalente, es Ajá. porque tiene la cepa original del COVID, que más que todo entre ellas tiene lo que es la delta, que la delta es una de las más contagiosas, la que puede provocar más síntomas graves y obviamente mayor tipo de hospitalización. Sí. Y además tiene la vacuna, la porción del Omicron, que el Omicron es esta otra cepa que prácticamente fue una de las variantes que comenzó a dar otro tipo de síntomas adicionales principalmente. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la vacuna prácticamente nos va a tener protegidos entre 4 a 6 meses. ¿Qué significa eso? Uno va a tener que estar teniendo refuerzos posteriormente. Por lo tanto, tomando en cuenta todas estas consideraciones, es muy probable que la vacuna del COVID uno se la tenga que estar colocando todos los años o cada 2 veces al año, dependiendo del tipo de vacuna, para ir manteniendo lo que es la protección en sí, Claro. principalmente. Esto no significa que ahí es donde viene el error, que una vez yo tenga la vacuna, ya yo puedo dejar de estarme protegiendo y bajar totalmente la guardia. Yo tengo que tomar en cuenta de que la vacuna no me va a evitar el contagio, es decir, me voy a contagiar de todas maneras. La diferencia es que los síntomas van a ser mucho más leves por un lado. Y por el otro lado, yo tengo que tratar de evitar las aglomeraciones, el hecho de tener mi círculo que no es muy constante o que no es el círculo cerrado, entre otros aspectos como tal. O sea que significa que yo tengo que mantener la distancia, estar en espacios abiertos, de ser posible, porque en espacios abiertos el aire que respira la persona que está delante mío, si estoy corriendo detrás de una persona, no va a ser el mismo aire que yo respire Pero, si esa doctor, persona por está a ejemplo, mi lado. vienen carnavales, ¿qué recomiendan? Es decir, ¿es suficiente esta vacuna bivalente? Porque uno no podía un culeco con un antifaz de esto, una mascarilla. Definitivamente uno va a estar inmerso en un área que lo único bueno es que el área va a estar abierta, ¿no? Principalmente. Entonces el viento favorece el hecho de que disminuya la carga viral si en algún momento alguien tose o alguien está expuesto a lo que es el virus en sí. Definitivamente lo que es y eso es algo interesante, la protección con mascarilla no va a proteger a la persona que lo usa. Ujú. La mascarilla protege a los que están alrededor de quien lo está utilizando, porque la mascarilla es útil para evitar el contagio de quien está enfermo, principalmente. O sea que esto significa que las personas que deben de estar utilizando la mascarilla son aquellas personas que tienen síntomas respiratorios, cualquiera que sea, independientemente. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, el distanciamiento, que sería lo ideal, sobre todo si uno está en espacios cerrados, principalmente, en este sentido. Pero, doctor, Obviamente, por ejemplo, ¿qué espacio cerrado o, por ejemplo, cómo evitar lunes de carnaval en pleno Parque de las Tablas? O en Chitré, o en La Villa, o en Perunomé. ¿Cómo se evita eso?
Bueno, aquí lo más importante, además de tener todo el esquema de vacunación completo, no Sí, solamente el del COVID en sí, para tratar de evitar complicaciones, mantenerme en un espacio abierto lo más posible, que esté aireado y bien ventilado. Eh, si no puedo mantener la distancia, que obviamente es lo que va a ocurrir, tratar de estar en un círculo de personas que yo más o menos he estado expuesto o definitivamente yo haya estado en contacto por un tiempo sí, importante, ¿no? Si ya son personas desconocidas, el riesgo es mucho mayor claro. de que yo me pueda contagiar porque no sé si esa persona puede o no puede tener el, lo que es la infección del COVID en este Sí. sentido. El ingeniero Landón está con nosotros, doctor Rodríguez. Buenos días, doctor. Buenos días. Un placer y un deber tenerlo usted en la mañana de hoy, sobre todo porque vamos para actividades masivas. Primera cosa, yo quería preguntarle si coincide conmigo. Si yo soy en un grupo, digamos, de muchachos jóvenes, pues, y tengo síntomas, lo primero que debo hacer es proteger a mis amigos. Sí. Entonces yo debo separarme. Si yo tengo los síntomas, ponerme la mascarilla. Esa es el primer deber de responsabilidad que debemos tener en este movimiento. Eso es uno. Dos. La pregunta que le quiero hacer, doctor, es, esta vacuna nueva, la bivalente esta, ¿dónde se pone y cuándo? ¿Y a qué hora yo puedo ir? ¿Y quiénes pueden ir a vacunarse en este momento? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad está indicada para las personas mayores de 12 años, No principalmente, todo el mundo. que ya se hayan colocado Y mínimo 2 vacunas tenemos del dos. COVID Pregúntele si y puede tenemos. estarse colocando en la Pero, mayoría de doctor, los hay centros. suficientes vacunas para toda esa población y casi el universo completo. Bueno, sí, en realidad, como hay muchas personas que no van a acudir en primera instancia, Sí, el ministerio obviamente está consiguiendo muchas más vacunas que están acudiendo o llegando al país posteriormente, ¿no? Lo que se espera es que las personas acudan a los centros comerciales, los más comunes, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Principalmente. Y en lo que son las instalaciones de salud del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, en el horario establecido de estas instituciones. Y bueno, írselas colocando lo más pronto posible para ir evitando sobre todo el hecho de que tengamos que esperar una segunda ronda de vacunas, ¿no? Específicamente. Esto sería lo ideal. doctor, hoy debemos saber el resultado de la positividad del COVID. Vamos a seguir por debajo del 5%. Bueno, en realidad lo que se espera es el famoso contagio de rebaño, ¿no? Eso Sí, significa claro. que prácticamente mientras más personas estén vacunadas, por un Sí, lado, al final esas personas vacunadas van a estar protegiendo a las personas que no se han vacunado o no se han colocado su refuerzo. Por eso es la importancia de que la mayoría de las personas se logren vacunar para poder tratar de mantener ese porcentaje independientemente. Aunque hay otras cosas importantes, las personas lastimosamente no están acudiendo a hacerse lo que son las pruebas del COVID en sí. Por lo tanto, hay un pequeño universo de personas que probablemente anden por allí y que a la larga no sepan que tienen COVID, pero es porque simplemente no se han hecho la prueba como tal. Lo importante es que estas personas logren mantenerse en aislamiento por un lado y si no pueden, mínimo, entonces utilizar lo que es la mascarilla. O sea, eso sería la parte obligatoria eh, por responsabilidad de esas personas que están en esa situación. porque hay algo que es coincidente, que 15 días después de los carnavales empiezan las clases. Es decir, pueden los carnavales convertirse en una tormenta perfecta para esa, pues, porque ya vamos a tener muchachos en 40 o 30 y pico de muchachos en un salón, en un espacio cerrado. ¿Ustedes ya están analizando recomendaciones para esa vuelta a clases? Por ejemplo, ¿el uso de la mascarilla va a seguir siendo obligatorio en los salones de clase? Bueno, en realidad prácticamente el uso de la mascarilla fue opcional. Se Sí, le dejó a cada instalación educativa decidir sobre el mismo, ¿no? sí, Específicamente, porque hay una parte importante y nuevo y recalco.
Si una sola persona en un salón utiliza mascarilla y esa persona no está enferma, a la larga no va a estar protegida. Ok. Porque necesita que todos tengan la mascarilla. Lo que sí va a ser útil es si esa persona está enferma y usa la mascarilla. Allí sí, entonces sí va a estar protegiendo Sí. a los que están alrededor. Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y sobre todo si uno está enfermo, lo ideal es no acudir a lo que son la parte laboral o educativa, ¿no? Eso es lo más Claro. importante, pero lastimosamente a veces eso no ocurre y entonces lo mínimo sería el uso de la mascarilla en ese tipo de personas. Ahora, doctor, con la información que disponemos nosotros aquí, las proyecciones que realizamos a lo largo de toda esta pandemia, nosotros podemos decir, por ejemplo, en los Estados Unidos ya se declaró, pasó del estado de pandemia a una endemia. En el mundo, la OMS ha declarado que estamos en un estado de transición. En la República de Panamá, por los números que tenemos, estamos en una especie de control bastante bueno del virus. Vamos a tener que coexistir con él en los carnavales y en las clases. Sí. Y tener que acostumbrarnos a llevar las medidas de mitigación y a vacunarnos la población más sensible, ¿no le parece? Esta es la estrategia que me parece que está usando el Ministerio de Salud. Y es totalmente correcto. Prácticamente uno ya no es que se va a acostumbrar, sino que uno tiene que aprender a vivir con la coexistencia de este tipo de virus con uno, ¿no? Claro. Es como lo de la influenza, que es la famosa gripe. Todos los años vienen periodos de gripe y uno tiene que tener la vacuna para disminuir lo que es las complicaciones. Esto no significa que a la larga nuevamente no me dé gripe si yo tengo la vacuna como tal. Y definitivamente mantener lo que son las medidas de seguridad. Si estoy enfermo con síntomas respiratorios, utilizar la mascarilla. El lavado de manos, si en algún momento determinado he estado en exposición en lugares públicos en sí. Mantener la distancia y sobre todo una buena y adecuada ventilación. O sea que cuando estoy en espacios abiertos es el lugar más seguro, en cierto sentido, entre comillas, que uno puede estar, porque ahí siempre se mantiene lo que es una corriente de aire en movimiento y por ende la respiración de uno va a ser muy diferente al aire que respira otra persona. Así es. Doctor Rodríguez, gracias, como siempre, por esta participación. Recuerden, entonces, cualquiera mayor de 12 años, obviamente si eres menor de edad tiene que acompañarse por un adulto, puede ir a ponerse esta vacuna bivalente. Correcto. Hay que llevar la tarjeta de vacunación. No. Correcto. Esto, aunque está en el sistema, Sí, aunque está en el sistema, lo sí. mejor es que lleve la tarjeta. Bueno, gracias, doctor.